Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a su programa Factor Económico. El día de hoy tenemos quizá uno de los invitados más innovadores, más creativos y de alguna manera más ingeniosos que yo he tenido la oportunidad de conocer a lo largo de mi vida profesional. Se trata de mi amigo personal y admirado coempresario que participamos juntos en diversas organizaciones empresariales, Alex Bobadilla, que Alex Bobadilla es una persona sumamente preparada, que tiene estudios de administración en la UNAM, tiene maestrías, tiene diversos diplomados en la Ibero, en el ITAM, en el IPADE, digamos también grados de alta dirección. Tiene más de 3 décadas involucrado en áreas comerciales de desarrollo de diferentes empresas que se han expandido en Centro, Sudamérica, alrededor de la República Mexicana. Es director general y él mismo es empresario también de su grupo empresarial XL1, además de ser un autor publicado, y es un autor que ha escrito el libro Guía del Vendedor Profesional, que es un libro que se publicó cuando más se necesitaba, a la mitad de la pandemia en 2021, un libro disruptivo del cual seguramente nos platicará algunos conceptos, y además de que es miembro de varias organizaciones internacionales de emprendedores donde hace giras constantemente y donde además lo han empujado a grabar su propio podcast donde trata diversos temas de ventas que hoy les compartirá con ustedes. Así que, mi querido Alex, bienvenido a tu programa. Nos da mucho gusto tener una personalidad tan impresionante, tan multifacética, deportista, padre de familia, tan equilibrada y además, pues bueno, sin duda alguna, también un amigo personal a quien me da mucho gusto tener sentado. Así que bienvenido, mi querido Alex. Muchas gracias, Quique. Es un gusto estar contigo. Desde luego me entusiasma siempre platicar contigo y hoy platicar con tu audiencia es un gran placer y pues entusiasmado de estar aquí. Gracias. No, al contrario, pues gracias a ti y bueno, pues ahora sí que como tenemos muchos temas que platicar, entremos en materia. Tienes un concepto nuevo que creaste que es el Black Seller. Platícanos un poco de la esencia y el porqué de este concepto. Por supuesto. Para mí es muy interesante compartir en general con la audiencia. Esto nace de hablar con los vendedores y de llegar al punto de decirles, reaccionen. Ser un vendedor es una profesión. Y por otro lado, ser un vendedor requiere de cumplir una serie de elementos para poder destacar. Pero además ayudándoles a darle línea o cauce a esa carrera profesional de vendedor, diseñé este concepto pensando en 2 palabras y uniéndolas. Esa palabra que se usa para las tarjetas de crédito que son destacadas en el mundo financiero y que se ligan al concepto Black, y la palabra seller, que es vendedor. Entonces, un Black Seller lo definí como un profesional de las ventas que a través de sus resultados y de manera continua consigue destacar y ser un vendedor exitoso. Entonces, hablo de 2 conceptos que son importantes. Es que tenga resultados y que los resultados sean consistentes. No que sea, como alguna vez me dijo la señora María Sunaramburu-Zavala, una golondrina no hace verano. O sea, que sea algo constante, ¿no? Ese es para mí Black Seller. Black Seller, un vendedor profesional que con sus resultados trasciende hacia el éxito y lo logra de manera permanente. Ahora, este concepto y por qué he tenido la oportunidad de escucharte en otras de tus pláticas, no solo es un tema comercial de números, que como dices, pues es una parte central de resultados, pero también tiene una filosofía de vida intrínseca, pues mucho más allá, con ciertos valores y cierto mindset, que también sería interesante que le compartieras a la audiencia. Sí. Bueno, el tema está totalmente desde la base de un vendedor. Entonces, el asunto es que en general, pues todas las personas que hacemos negocio y que trabajamos en cualquiera de nuestras actividades, estamos vendiendo. Y lo importante es reconocer ese tema, o sea, que estamos vendiendo. Habemos personas que por nuestra posición o nuestra responsabilidad en las empresas estamos en el área de ventas y nos definimos como vendedores. Y hay otros que no, pero que también están vendiendo. Entonces, el punto parte de entender primero cómo ser un profesional. Y yo defino que hay
diferentes formas, y la mía, para definirla, es 5 elementos clave que te definen como un profesional. Uno, trabajar en ti mismo. O sea, ser una persona que construya su ser en ámbitos tales como el sentido espiritual, emocional, físico, y a través de una serie de elementos que tienes que mover para que eso empiece a cambiar, empiece a mejorar. La otra parte es cuando trabajas en un negocio, tienes que aprender verdaderamente el mundo del negocio. O sea, cuál es el producto y una serie de factores que están alrededor del producto. La otra parte es dominar perfectamente las técnicas y los cierres de venta y entender cuáles son esos conceptos y usarlo de tal forma que cuando estés con tu cliente no lo perciba de manera técnica, lo perciba como una forma de expresión tuya, pero que lo lleva a concluir que necesita o que va a utilizar lo que le estás ofreciendo. La otra parte es muy relevante porque tiene que ver con 2 aspectos. Uno es el financiero, que es la esencia de este programa, y otro es el administrativo. El vendedor tiene que saber cómo manejar estos conceptos de retorno de inversión, costo-beneficio, punto de equilibrio, y también conocer perfectamente las políticas y todos los procesos internos de la compañía para cumplir con las ofertas o propuestas que da a sus clientes. Y por último, y muy relevante, es el networking y trabajar en ese punto. Todos estos 5 elementos, pues hay una metodología para poderlos construir y convertirte en un vendedor profesional. Entonces, a mí en realidad me encanta y me entusiasma poder compartir con la comunidad en general cómo lograr crecer en cada uno de estos 5 ámbitos. Maravilloso. Y para efectos de claridad, tal vez en la audiencia, ¿podrías dar un ejemplo, alguna experiencia de ventas donde se hayan usado estos 5 elementos de una manera como en un caso práctico, por decirlo de alguna forma? Sí, desde luego. Mira, hay varios ejemplos que a lo largo de, ya sea de una conferencia o de alguna reunión ejecutiva de alta dirección en donde nos ponemos a analizar cómo hacerle para que nuestros negocios crezcan de manera exponencial. He compartido, recientemente compartía con unos amigos en una reunión y les decía, mira, mucha gente se cierra la mente y las puertas pensando que tiene que tener todo de manera simultánea para tener el éxito. Y yo soy de la idea que no. Por ejemplo, cuando las empresas o personas te piden experiencia, te dicen, oye, queremos que tengas X años de experiencia, 10 años de experiencia. Y piensan que con la experiencia genera resultados. Yo recuerdo que en mi primer reto fuerte de ventas, llevaba 3.5, 4 años trabajando como vendedor. Y mi objetivo marcado por la dirección general era vender 60,000 rodajitas, que son las ruedas que sirven para desplazar las sillas, los sillones, etcétera, al año. O sea, hacer lo que lograba hacer el mejor vendedor de la compañía. Y entonces era un reto importante, que utilizando un punto clave de los vendedores, que es la actitud, utilizando la proactividad, utilizando el networking, junté esos 3 elementos en especial: actitud, proactividad y networking. Y después de año y medio de gestión, el primer contrato que conseguimos fue por 600,000 unidades, no por 60,000. 10X. Y después, por 5 años, un contrato para proveer 4 piezas por cada carro de autoservicio, es decir, 4 millones de unidades. Entonces, no fue la experiencia, sí fue la actitud, sí fue ese compromiso proactivo de hacer las cosas, de buscar oportunidades, y el networking, porque en los 3 años o 4 años anteriores había conocido a quien representaba a la fábrica más importante de carros de autoservicio. Y habiendo abierto una buena relación y dejado una línea de comunicación, regresé con él y ahí empezó toda la gestión. Entonces, eso es algo que
me encanta compartir con los vendedores porque a veces parece que es muy grande el objetivo que nos están poniendo, pero hay una posibilidad enorme de hacer y de generar resultados y pues en ese caso no fue la experiencia la que generó el resultado, sino los otros 3 elementos. El cambio siempre es para mejorar y queremos hacerlo contigo. Ahora somos más fuertes, manteniéndote informado y entretenido todos los días. Sigue disfrutando del Heraldo Televisión, ahora en nuestra nueva casa. Nos vemos en el canal 8 de Televisión Abierta. Y de alguna manera, igual profundizando sobre este tema, o sea, hablas de un tema mucho de personalidad, ¿no? O sea, es decir, de lo que llevas dentro, tu actitud, o sea, no solamente lo que sabes objetivamente, sino de cómo lo haces, ¿no? Ahora, igual, profundizando un poco, aprovechando que este espacio da para ello, yo no sé si tú creas que cada generación tiene personalidades distintas o todos somos capaces de llegar a lo mismo, es decir, cuando hablamos de una buena actitud, es lo mismo decir una buena actitud para un millennial que para un centennial, que para alguien de la generación X. O sea, ¿cómo ves todo este tema? Porque traes un concepto que aplica a cualquier vendedor en cualquier lugar del mundo. Entonces, mi un poco reto es, ¿y esto puede ser absorbido de la misma manera por las diferentes generaciones? ¿Hay matices? ¿Hay categorías? ¿Cómo ves esta parte? No, desde luego hay una diferencia importante, lo veo con mis hijos. La diferencia de ellos, Alex tiene 23 años y Jimena 17, y muestran de forma distinta la actitud. Y cuando trabajas con jóvenes, yo tengo muchos ingenieros de promedio 30 años y otras personas promedio 45 y los mayores andan en 62. Entonces, son diferentes formas de mostrar su actitud, son diferentes formas de acceder a la comunicación y a hacer las cosas y a vivir el mundo. O sea, eso sí es diferente. De hecho, parte de la estrategia comercial, hablando ya no de nuestro equipo de trabajo, sino de nuestros clientes, parte de una estrategia está en diferenciar el perfil de nuestros clientes por edades. Porque tú le puedes hablar a los clientes que están entre 30 y 40 años de conceptos aspiracionales, ¿ok? Y poner de ejemplo en este caso al mercado médico, a los médicos que tienen mayor edad, ¿no? A los casos de éxito. A los de 40, pues les puedes hablar de conceptos de crecimiento patrimonial, de inversión. A los de 50, pues les puedes hablar igual de crecimiento patrimonial, pero también de oportunidades de apoyo a generaciones menores. Y a los de 60, puedes hablarles de reforzar el patrimonio, pero también de apoyar, pues seguramente a sus hijos, que sus hijos ya algunos están siguiendo la misma carrera que el padre. Entonces, sí es importante distinguir las generaciones y también es importante saber qué le mueve, qué le entusiasma a cada generación para crear el concepto o el comunicado que abra la oportunidad de que te escuchen. Porque aquí el tema de vender primordialmente parte de que te tengan confianza. O sea, tú eres, un vendedor es un asesor, es un consultor del cliente y parte de la base de tu presencia. O sea, te decía, hay 5 elementos clave, pero como decía Pareto, de los 5 elementos clave, ¿cuál es el que genera el 80% del resultado? El primero, el que tú seas una persona que transmita confianza, que transmita seguridad, que transmita el concepto mismo. Hablamos de tecnología y lo que estamos mostrando es que no sabemos usar la tecnología, pues no hay congruencia, y cuando no hay congruencia no hay credibilidad. Entonces tenemos que trabajar en nosotros en que seamos una
representación de lo que estamos vendiendo. Si vamos a vender productos financieros, pues desde luego tenemos que saber cómo se debe demostrar un ejecutivo financiero en imagen, en presencia, en comentarios, en recomendaciones, en su mundo. O sea, si no, de lo contrario, no hay ese chip o esa, digamos, ese chispazo más bien, de que digas, oye, me late, me gusta, me llama la atención, sí quiero hacer negocio con él. Entonces, la primera parte es cómo trabajar en ti mismo, cómo hacer que tu persona, tu personalidad, tu presencia, tu imagen sea atractiva. Por eso mucha gente se confunde, porque hay gente que nace y crece bien y crece en un mundo de cultura, de buena educación, de buenos principios, de buenos valores y es muy agradable, muy grato. Entonces le dicen, eres un vendedor, y él se la cree y también empieza a vender. Pero ¿qué pasa si ese vendedor complementa con los demás elementos que te mencioné? Pues hace mejor las cosas. Entonces, el primer punto, desde luego, es que los vendedores trabajemos en ese sentido de construir nuestra vida espiritual, emocional, física, y hay muchos elementos que te llevan a eso. O sea, los pequeños cambios constantes, todos los días crecer en algo, el tener disciplina, el ser productivo, el tener pues una forma de resolver los problemas. O sea, yo creé en este periodo una metodología que se llama Visión 360, 18 acciones para generar resultados. Entonces, a todo problema que se te presenta, le das 18 respuestas, 18 soluciones, y sí o sí creces, sí o sí cambia el resultado. Y eso es parte de construirte en lo personal. Y pues una vez que sucede eso, ya puedes pasar a los otros elementos que ayudan de manera contundente a ser un gran vendedor. Extraordinario. Gracias. Para profundizar un poquito más en eso y jugarle un poco a lo mejor el contexto, ¿no? O sea, a mí me encanta toda esta parte de desarrollo, crecimiento personal, de desarrollar varios ámbitos de tu vida y ser alguien integral como para ser experto en algo. Sin embargo, pues siempre va a haber esa voz de crítica de gente que diga, oye, sí, nada más que cuando estás en crisis, cuando hay recesión económica, cuando es un país con menos oportunidades, cuando el gobierno... Es decir, siempre pues hay estas voces que dicen que el contexto a veces impide este desarrollo. ¿Cuál sería tu respuesta con esta filosofía de cuando el contexto dificulta estos desarrollos pues al vendedor, ¿no? Tal cual. Sí, bueno, por ejemplo, hoy el contexto económico, político, social, tiene una influencia que de cierta forma puede percibirse negativa. O sea, hay crisis, hay restricciones, hay reducción, hay una serie de factores que pareciera ideales para que no logres un resultado exitoso. Pero aquí la clave es construir una visión para darte cuenta qué es lo que quieres y darte cuenta que hay una oportunidad muy grande. Es decir, cambiar el enfoque, y sí, efectivamente hay una circunstancia crítica a nivel macro. Pero cuando tú analizas y dices, bueno, pues yo estoy en el sector salud, y entonces el sector salud está complicado, hay restricciones, hay baja de presupuestos, pero al final de cuentas, ¿cuánto equivale mi objetivo? O sea, mi objetivo visto en millones de dólares equivale a 30 millones de dólares y el mercado, aún con crisis, aún con restricciones, equivale a 500 millones de dólares. O sea, 30 de 500 no llega ni al 10%. Claro. Y ok, antes valía ese mercado 1,000 millones. Se bajó la mitad. Pero 500 millones sigue siendo atractivo. Sigue siendo potencialmente factible para que tú captes una parte más de ese mercado. Entonces, lo primero es reducir la crisis a un entendimiento de que hay potencial. La segunda parte es, ok, si yo estoy en 3 y quiero crecer a 10, ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo desarrollar una estrategia para que eso suceda? Entonces desarrollas esa estrategia y le borras los pretextos
de la mente a los vendedores, porque hay muchos vendedores que viven del pretexto, de la justificación. Entonces, utilizan la crisis, es que el coronavirus, es que esto, es que el otro, y sus razones son reales, son verdaderamente válidas, pero no para un vendedor exitoso. Sí, el vendedor exitoso es el que encuentra espacio y dice, ¿cómo le hago para que sí suceda, para que sí venda, para que sí genere grandes resultados? Entonces, ahí está la estrategia, en cómo ves tu objetivo y cómo visualizas el potencial del mercado, y entonces generas resultados muy valiosos para la compañía. Padrísimo. ¿Qué legado quieres tú, Alex, dejar en lo personal? O sea, ¿por qué siendo un emprendedor digamos, serial, que tiene empresas ya exitosas, decides dedicar una buena parte de tu tiempo a educar a otros, ¿no? Porque me queda claro, escribir, el podcast, ir a entrevistas, regalas mucho de tu tiempo también para esto. O sea, además de que lo haces profesionalmente, también donas mucho de tu tiempo. ¿Cuál es el fondo de esto? Mira, primordialmente, toda esta parte de hacerlo ya de manera pública y de compartirlo, nace de esa inquietud que se presentó en la pandemia. Con mi hijo Alex, que estaba en la universidad tomando clases en línea, me dijo un día, oye papá, pues, estamos preocupados, mis compañeros y yo, porque no sabemos cómo va a estar el trabajo, cómo vienen las circunstancias, cómo se va a enfrentar la vida. Y ahí, profesionalmente, contraté a una persona que me ayudó para conseguir dar conferencias en las universidades. Llegamos a casi 8,000 alumnos dándoles conferencias de marketing, de liderazgo, de ventas, de estrategia, y todo eso me llevó a concluir que había una oportunidad muy grande de hacer algo diferente, porque descubrí que pues, muchos expertos dando conferencias son expertos dando conferencias y no expertos vendiendo, y se la pasan hablando de venta. Entonces dije, caramba, si yo que me la he pasado vendiendo, comparto mi experiencia y les digo, bueno, yo no te hablo desde la teoría, sino desde la experiencia, pues considero que puedo ayudarles un poco más a la gente, a los vendedores, porque sé lo que significa estar en una recepción 3 horas y que salga el cliente y te diga, me llamaron y me tengo que ir. Y tienes que darle la vuelta y sacar provecho de esas 3 horas que estuviste ahí, abrir la oportunidad y dejar las puertas abiertas y no molestarte. Pero para no molestarte hay que trabajar en ti, hay que dormir bien, comer bien, y eso pues hay que decirlo. Mucha gente cree que solo es una cuestión de 2, 3 sugerencias, pero no, son muchas cosas que tienes que trabajar. Entonces, de ahí nace el compartir. Y a partir de que empecé a hacerlo, lo que hice fue darle una estructura formal y ahora compartirlo de manera bien estructurada y enfocarme especialmente a ventas. Seleccioné, ya no hablar de ningunos otros temas, sino concentrarme en ventas y utilizar algunos otros temas como parte complementaria. O sea, por decir algo, hablo de temas y les ayudo a que vendan más tecnología a las empresas. Entonces, desde el marketing, utilizo los personajes de la venta y le digo, a ver, vamos a vender más, pero piensa en esto. Una venta a veces requiere entender que la persona que te está pidiendo la entrevista no es el que va a comprar, es el que va a utilizar. Y en el proceso de ventas hay el que utiliza, el que compra, el que paga, el que lo recomienda y el que decide la compra. Entonces, si eso es una sola persona, está bien, pero si no, tienes que identificar, porque si tú convences a uno y no convences a los demás, tu resultado va a ser que no vendas. Entonces, eso hay que entenderlo, es marketing aplicado a ventas. Y bueno, pues el foco es ventas y utilizo conceptos financieros, administrativos, de marketing, de estrategia, de logística, y todo va a ayudarle a la gente a que venda, y a que venda productos, servicios, y aprenda verdaderamente a hablarle de lo que necesita la gente escuchar, no de lo que nosotros les queremos decir. Claro. Oye, pues la verdad es que estuvo espectacular la entrevista, Alex, como siempre. Se nos ha ido, la verdad es que el tiempo como agua. Pero bueno, antes de despedirnos, que nos platiques eso, dónde seguirte
¿Y cuál es tu próxima gran aparición, que tienes una fecha importante por ahí? Sí, gracias. Fíjate que tengo el gusto de compartirte a ti y a tu audiencia que el próximo 15 de noviembre en el World Trade Center daré un taller de ventas. Un taller de ventas en el que primordialmente lo que quiero es que, además de que la gente se entusiasme, sepa qué hacer después de que está entusiasmada. O sea, sepa cómo aterrizar esos conceptos y lograr crecer en sus resultados de ventas. Entonces, de 10 a 1 de la tarde será este taller. La información detallada está en mis redes sociales y en mi página de internet, que es Alex Bobadilla MX. Ahí me pueden encontrar, Alex Bobadilla MX, en mis redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn y TikTok. Pues ya está, mi querido Alex, queda este testimonio excelente que hemos hecho. Bienvenido siempre a tu casa, gracias por abrirnos tu sabiduría y tu corazón, y pues mucho éxito en los proyectos que vengan. Mi querido Enrique, muchas gracias. Gracias a ti por compartirme este espacio y deseo que sea de gran utilidad para la comunidad. Gracias, hasta luego amigos, nos vemos la próxima semana.